Había un secreto terrible escondido detrás de las puertas de caoba de aquella mansión. Un niño, heredero de una fortuna que nunca había pedido, llevaba días encerrado en la oscuridad, con el estómago vacío y el corazón roto. Nadie en su familia lo sabía, nadie preguntaba por él, hasta que ella llegó, una mujer sencilla, con manos trabajadoras y ojos que todavía sabían ver. Y lo que descubrió esa tarde cambiaría todo para siempre. Antes de continuar, cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué edad tienes? Déjamelo en los comentarios. Elena despertó esa mañana con un nudo en el estómago. No sabía por qué. Tal vez era el presentimiento de que algo importante estaba por suceder. Tal vez era solo el nerviosismo de empezar un trabajo nuevo. Se miró en el espejo manchado de su pequeño baño, viendo las ojeras que nunca desaparecían completamente, las líneas de expresión que se habían hecho más profundas en los últimos años. Tenía 42 años pero se sentía mayor. El trabajo doméstico hace eso. Te envejece por dentro y por fuera. Sus hijos todavía dormían en la habitación contigua. Podía escuchar la respiración suave de Tomás, su hijo menor de 9 años, y el ronquido leve de Lucía, de 12. Su esposo ya se había ido a la fábrica. Salía antes del amanecer, y volvía después del anochecer, con las manos manchadas de grasa, y los ojos cansados. No era una vida fácil. Nunca lo había sido. Elena se puso el uniforme nuevo que había comprado en el mercado. Era simple, negro con cuello blanco, pero estaba limpio y planchado. Se cepilló el cabello castaño, ya salpicado de gris, y lo recogió en un moño apretado. Se miró una última vez. Tienes que hacerlo bien, se dijo. Esta familia necesita el dinero. No puedes perder este trabajo. El trayecto en autobús duró 1 hora. Elena miraba por la ventana sucia viendo cómo la ciudad cambiaba. Los edificios viejos y descascarados daban paso a calles más limpias, árboles más verdes, casas más grandes. Cuando bajó en la parada indicada, se sintió pequeña. Las mansiones de ese barrio parecían palacios. Los jardines eran perfectos, como salidos de revistas. Los autos estacionados en las entradas costaban más que lo que ella ganaría en toda su vida. La mansión Mendoza era la más imponente de todas. 3 pisos de piedra blanca, ventanas enormes con marcos dorados, una reja de hierro forjado con el apellido entrelazado en letras elegantes. Elena empujó la puerta pequeña al lado del portón principal, la que usan los empleados, y caminó por el sendero lateral que llevaba a la entrada de servicio. Sus zapatos crujían contra la grava perfectamente rastrillada. El jardín olía a flores caras, a césped recién cortado, a riqueza. Tocó el timbre y esperó. Su corazón latía rápido, necesitaba este trabajo. Las deudas se acumulaban. Lucía necesitaba brackets. Tomás necesitaba zapatos nuevos. El alquiler había subido otra vez. La puerta se abrió y apareció una mujer que parecía hecha de hielo. Alta, delgada hasta la fragilidad, con el cabello gris tirante en un moño que parecía dolerle. Sus ojos eran pequeños, negros, y te miraban como si estuvieras hecha de suciedad. Usted debe ser Elena, dijo sin inflexión en la voz. Sí, señora. Encantada de conocerla. Elena extendió la mano, pero la mujer la ignoró completamente. Simplemente, se dio vuelta y empezó a caminar, esperando que Elena la siguiera. Soy la señora Beatriz. Administro esta casa. Hay reglas estrictas que debe seguir. Primera regla, nada de familiaridades. Usted no habla con la familia a menos que ellos le hablen primero. Segunda regla, su trabajo debe ser invisible. Los señores no quieren ver empleadas. Tercera regla, lo que vea u oiga en esta casa, se queda en esta casa. Discreción absoluta. Ha trabajado en casas grandes antes. Sí, señora. 5 años en la casa de los Gutiérrez. ¿Y por qué la dejaron ir? Elena sintió que se sonrojaba. La verdad era vergonzosa, pero no podía mentir. La señora Gutiérrez tuvo un accidente. Se cayó por las escaleras. La familia se mudó a un departamento más pequeño. Ya no necesitaban personal. La señora Beatriz asintió, pero sus ojos seguían siendo desconfiados. Caminaron por pasillos que parecían interminables. Los techos eran tan altos que Elena sentía vértigo al mirar hacia arriba. Las arañas de cristal colgaban como joyas gigantes, reflejando la luz de maneras que hacían que todo brillara. Los pisos de mármol estaban tan pulidos que podía ver su reflejo distorsionado mientras caminaba. Las paredes estaban cubiertas de cuadros enormes, retratos de personas que te miraban con ojos severos, juzgándote desde marcos dorados. Esta es la cocina, anunció la señora Beatriz. Era enorme, todo acero inoxidable y granito blanco. Había electrodomésticos que Elena nunca había visto,
brillantes y modernos como de película de ciencia ficción. Dos mujeres trabajaban en silencio. Una era joven, de unos 25 años, con el cabello negro recogido en una trenza gruesa. La otra era mayor, tal vez 50, con manos grandes y curtidas. Ninguna levantó la vista cuando entraron. Estas son las cocineras, María y Josefina. Usted no tiene permitido comer de la comida de la familia. Hay una despensa para el personal. Puede comer allí durante su hora de almuerzo. Su horario es de 7 de la mañana a 7 de la noche, 6 días a la semana. Los domingos libres. Se le paga el último día del mes. ¿Preguntas? No, señora. Bien, le mostraré su área de trabajo. Subieron por una escalera de servicio, estrecha y sin decoración. Nada que ver con la escalera principal que Elena había vislumbrado desde el hall, con su barandal tallado y su alfombra roja. Esta era solo escalones de cemento pintado de blanco, fríos y funcionales. Usted se encargará de la segunda planta. Ala este. Son 6 habitaciones. Debe limpiarlas todos los días. Polvo, aspiradora, cambio de sábanas, limpieza de baños. Todo debe estar impecable. La señora Mendoza inspecciona personalmente. Si encuentra algo fuera de lugar, lo sabré. Y si lo sé, usted sabrá que no estoy contenta. La amenaza flotó en el aire como humo. Elena asintió, sintiendo cómo sus manos sudaban dentro de los guantes de limpieza que le habían dado. Entendido, señora. Aquí está su carrito. Todo lo que necesita está ahí. Productos de limpieza, trapos, plumeros. Use guantes siempre. No quiero que sus manos toquen las superficies directamente. Y no toquen nada personal. Nada. Si hay algo roto o fuera de lugar, me informa inmediatamente. No intenta arreglarlo usted misma. Sí, señora. ¿Tiene alguna pregunta antes de que la deje trabajar? Elena dudó. Había algo que necesitaba saber. Algo que había escuchado cuando buscaba el trabajo. Tengo entendido que hay un niño en la familia. Un hijo. La expresión de la señora Beatriz cambió. Por un momento, algo cruzó por sus ojos. Era difícil decir qué. Disgusto, advertencia, miedo. Ese no es asunto suyo. Pero si necesito limpiar su habitación no está en su área. El niño tiene su propio sector. Otras personas se encargan de eso. Usted mantiene su nariz fuera de lo que no le concierne. Entendido. La voz de la mujer había bajado a un susurro peligroso. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entendido, señora. Bien, empiece por la habitación 201. Quiero que toda la planta esté terminada antes del almuerzo. La señora Mendoza bajará a inspeccionar a la 1 en punto. Ni un minuto después. La señora Beatriz se fue. Sus tacones, repiqueteando contra el suelo, como pequeños martillos. Elena se quedó sola en ese pasillo silencioso, mirando su carrito de limpieza, sintiendo el peso de todas las expectativas cayendo sobre sus hombros. Empezó a trabajar. La habitación 201 era un dormitorio de invitados. Enorme. La cama era del tamaño de su sala de estar completa. El colchón estaba perfectamente tendido con sábanas blancas, que probablemente costaban más que su alquiler mensual. Había una alfombra gruesa y suave bajo sus pies, muebles antiguos de madera oscura, un espejo enorme con marco dorado, un jarrón con flores frescas que alguien debía cambiar todos los días. Elena limpió el polvo inexistente. Pasó la aspiradora por la alfombra inmaculada. Acomodó los cojines que ya estaban perfectamente acomodados. Todo era una farsa. La habitación no estaba sucia. Nadie dormía allí. Pero tenía que fingir que trabajaba porque esa era su función. Ser invisible pero estar presente. Tardó 40 minutos en terminar esa primera habitación. Se asomó al pasillo. Silencio total. Silencio tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Empujó el carrito hacia la siguiente puerta. La habitación 202 era igual que la primera. Perfecta. Fría. Vacía de vida real. Elena trabajó mecánicamente, sus manos moviéndose por costumbre. Pero su mente estaba en otro lado. Pensaba en el niño. ¿Por qué la señora Beatriz había reaccionado así cuando preguntó por él? ¿Por qué lo había dicho como si fuera un secreto peligroso? Terminó la segunda habitación. Luego la tercera. Todas eran iguales. Habitaciones de exposición. Habitaciones para impresionar a visitas que probablemente nunca llegaban. Elena sentía que estaba limpiando un museo, no una casa. Cuando terminó la cuarta habitación, escuchó algo. Era tan suave, que al principio pensó que era el viento, o las cañerías, pero luego vino otra vez. Un sonido rítmico. Toc, 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 como si alguien estuviera golpeando suavemente una pared, o una puerta.
Elena se quedó inmóvil, con el plumero todavía en la mano. El sonido venía del final del pasillo, de una zona que supuestamente no era su área. Había una puerta allí, casi escondida en una esquina donde la luz no llegaba bien. Una puerta que era diferente a todas las demás. No debería. La señora Beatriz había sido clara. Pero Elena había aprendido hace mucho tiempo a confiar en sus instintos. Y sus instintos le decían que ese sonido no era normal. Que había algo mal. Dejó el carrito donde estaba y caminó hacia el final del pasillo. Sus pasos eran silenciosos contra la alfombra gruesa. A medida que se acercaba, el sonido se hacía más claro. No eran golpes, eran arañazos, como si alguien estuviera tratando de salir. O de llamar la atención. La puerta era vieja. Más vieja que el resto de la casa. La pintura estaba descascarada en las esquinas. El barniz estaba agrietado. Y tenía algo que ninguna otra puerta en esta casa tenía. Un cerrojo. Por fuera. Con un candado grande y pesado colgando de él. Elena sintió que el aire se le atascaba en la garganta. ¿Por qué habría un candado por fuera? ¿Por qué alguien cerraría una habitación de esa manera a menos que... Se acercó más. Puso su oído contra la madera fría. Y escuchó respiración. Alguien estaba respirando al otro lado. Respiración rápida, superficial, asustada. «Hola», susurró Elena. Su voz temblaba. «¿Hay alguien ahí?» El sonido de arañazos se detuvo de golpe. Hubo un silencio tan completo que Elena pensó que había imaginado todo. Pero entonces vino una voz, tan pequeña, tan rota, tan desesperada. «Por favor». Esa única palabra contenía todo el dolor del mundo. Elena sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. «¿Quién eres?», preguntó, acercando más su boca a la puerta. «Matías». El nombre salió como un suspiro, como si el niño tuviera miedo de que incluso decir su nombre lo metiera en más problemas. Matías, el hijo de los Mendoza, el niño del que nadie hablaba, el niño que estaba encerrado. «¿Cuánto tiempo llevas ahí, Matías?» «No sé. Días, muchos días». La voz del niño se quebró. Elena pudo escuchar que estaba llorando, tratando de no hacer ruido, tragándose los sollozos. «¿Tienes comida? ¿Agua?» «No». Esa única palabra fue como un puñetazo en el estómago de Elena. «Nada. Un poco de agua, ayer, creo que fue ayer. No sé qué día es». Elena se llevó una mano temblorosa a la boca. Un niño estaba encerrado sin comida. En esta casa llena de lujo, en esta mansión donde había más comida en la cocina de la que una familia podría comer en un mes. «Voy a sacarte de aquí», prometió. «Dame un momento. Voy a encontrar la llave». No, la voz del niño subió en pánico. «No, si te ven, te van a despedir. Y entonces, no podré hablar con nadie. Por favor, no hagas que te despidan». Elena sintió que el corazón se le hacía pedazos. El niño estaba más preocupado porque ella perdiera su trabajo que por su propia situación. ¿Qué clase de vida había vivido para pensar así? «Entonces déjame traerte comida. Y agua. Puedo hacer eso sin que nadie se dé cuenta». «Gracias», susurró el niño. «Gracias». Elena bajó corriendo las escaleras, olvidándose de su carrito, olvidándose de las habitaciones que todavía tenía que limpiar. Solo podía pensar en ese niño, en su voz rota, en los días que llevaba encerrado. Llegó a la cocina. Las dos cocineras seguían trabajando. María, la joven, estaba cortando verduras con una precisión mecánica. Josefina, la mayor, estaba revolviendo algo en una olla grande. El olor a caldo llenaba el aire, un olor delicioso que hacía que el estómago de Elena gruñera. «Necesito agua», dijo Elena, yendo directo al fregadero. «Y comida. Pan. Lo que sea». María levantó la vista. Sus ojos se agrandaron. «No puede llevarse comida. La señora Beatriz cuenta todo. Es para mí. Tengo hambre». Mintió. No era buena mintiendo, pero tenía que intentarlo. Josefina dejó la cuchara de madera que estaba usando. Se limpió las manos en el delantal y se acercó a Elena. Sus ojos estaban cansados, tristes, como si hubieran visto demasiado. «Es para él, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Para el niño». Elena se quedó paralizada. ¿Cómo lo sabían? «Lo encontró», continuó Josefina. «Encontró la habitación». Elena asintió despacio. «¿Cuánto tiempo lleva así?». Las dos cocineras intercambiaron una mirada. Fue María quien habló, su voz apenas un susurro. 5 días esta vez. «Esta vez», repitió Elena. «Esto ha pasado antes. Muchas veces», admitió Josefina. «Desde que empezamos a trabajar aquí hace 2 años. Tal vez, una vez cada 2 o 3 meses. Cuando se porta mal. Cuando no cumple con las expectativas. Pero es un niño».
Para la señora Mendoza no es suficiente excusa. Elena sintió que la habitación daba vueltas. Se apoyó contra la encimera de acero inoxidable, sintiendo el frío del metal contra sus palmas. Y ustedes nunca dijeron nada, nunca llamaron a alguien. Josefina bajó la mirada. Sus hombros se hundieron. ¿A quién llamaríamos? A la policía. Verían un niño en su habitación, la familia diría que el niño está castigado porque no hace su tarea. Y se irían, y nosotras perderíamos nuestros trabajos. Y el niño estaría en una situación peor, porque sabría que intentamos ayudar y fallamos. Pero no podemos no hacer nada. ¿Qué sugiere entonces?, preguntó María. Y había desafío en su voz, pero también desesperación. ¿Qué hacemos? Todas tenemos familias que dependen de nosotras. Josefina tiene 4 hijos. Yo tengo a mi madre enferma. Si nos despiden, ellos sufren. Es terrible. Lo sé. Todas las noches rezo para que el niño esté bien. Pero no puedo arriesgar a mi madre. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena. Entendía. Lo entendía todo. La trampa terrible de la pobreza. Cómo te obligaba a mirar hacia otro lado. Cómo convertía a buenas personas en cómplices silenciosos. Al menos déjenme llevarle comida, dijo finalmente. Si no puedo salvarlo ahora, al menos puedo hacer que no se muera de hambre. Josefina asintió. Fue a la despensa y volvió con un pan grande, queso, algunas manzanas, galletas. Lo empacó todo en un trapo limpio y se lo entregó a Elena. Tenga cuidado. Si la señora Beatriz la ve. Lo sé. Elena tomó el paquete y llenó una botella de agua. Todo lo escondió bajo su delantal, contra su cuerpo. Subió las escaleras tan rápido como pudo sin correr. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos en la casa podrían escucharlo. Cuando llegó a la puerta cerrada, se arrodilló. Había una rendija pequeña bajo el marco. Tal vez sería suficiente. Matías. Estoy aquí. Voy a pasarte comida. Agáchate y tómala rápido. Empezó a empujar el pan bajo la puerta. Era difícil. La rendija era estrecha. Pero con paciencia logró que pasara. Luego el queso, las manzanas, las galletas, finalmente la botella de agua. Del otro lado, escuchó sonidos. El niño estaba comiendo, rápido, desesperado, como un animal hambriento. Despacio, le advirtió Elena. Despacio o te vas a enfermar del estómago. El niño no respondió, solo seguía comiendo. Elena podía escuchar cada mordida, cada trago de agua. Sonidos que deberían ser normales, pero que en este contexto sonaban obscenos. Ningún niño debería comer así, con esa desesperación. Cuando finalmente hubo silencio, Elena habló otra vez. Matías, necesito que me cuentes qué pasó, por qué te encerraron. El niño tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz estaba llena de vergüenza. Saqué un 6 en el examen de matemáticas. Mamá dice que los Mendoza no sacan 6. Papá dice que no me esforcé lo suficiente, que soy flojo, que tengo que aprender. Un 6, repitió Elena, sintiendo una furia que no había sentido en años. Te encerraron por sacar un 6. No es solo eso. También olvidé practicar piano un día. Y me atrasé en mi tarea de ciencias. Y muchas cosas. Soy malo. Por eso me castigan. No eres malo, Matías. Escúchame bien. No eres malo. Pero ellos dicen. No importa lo que digan. Están equivocados. Pero son mis papás. Los papás no se equivocan. Elena cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas le empapaban las mejillas. A veces sí, Matías. A veces los papás se equivocan terriblemente. Se quedaron allí, separados por esa puerta maldita, conectados por su dolor compartido. Elena quería romper la puerta con sus propias manos. Quería cargar al niño y sacarlo corriendo de esa casa. Pero sabía que no podía. Todavía no. Necesitaba un plan. Tengo que volver a trabajar, le dijo finalmente. Pero volveré, te traeré más comida. Y vamos a encontrar una manera de sacarte de aquí. Te lo prometo. Está bien, dijo el niño. Su voz sonaba un poco más fuerte, ahora que tenía comida en el estómago. Gracias. Nadie había sido amable conmigo antes. No como tú. Esas palabras le rompieron el corazón a Elena en 1000 pedazos. Bajó las escaleras con las piernas temblando. Todavía tenía 2 habitaciones por limpiar, y solo le quedaba media hora antes de la inspección de la señora Mendoza. Trabajó más rápido de lo que había trabajado en su vida. Sus manos se movían en piloto automático, mientras su mente planeaba. Tenía que hacer algo, ¿pero qué? Cuando terminó, vio el reloj. Era la 1:05, apenas a tiempo. Escuchó pasos en el pasillo, tacones caros contra el mármol. Se puso de pie, alisó su delantal, se limpió el sudor de la frente. La señora Mendoza apareció al final del pasillo.
Era hermosa de la manera en que las estatuas de mármol son hermosas. Fría, perfecta, sin vida. Su cabello rubio estaba peinado en ondas suaves. Su maquillaje era impecable. Usaba un vestido color crema que probablemente era de diseñador. Diamantes brillaban en sus orejas y en su cuello. Pero sus ojos estaban vacíos. «Usted es la nueva mucama», dijo. No era una pregunta. «Sí, señora. Elena». La señora Mendoza no respondió. Simplemente empezó a caminar por el pasillo. Entrando a cada habitación, inspeccionando con ojos críticos. Pasaba un dedo por los marcos de los espejos buscando polvo. Miraba debajo de las camas. Revisaba las esquinas de los baños. Elena la seguía en silencio, conteniendo la respiración. La mujer no encontró nada fuera de lugar. No dijo nada. Ni un elogio, ni un reconocimiento. Simplemente siguió caminando. Cuando llegaron a la última habitación, la señora Mendoza finalmente habló. «Esto es aceptable». Eso fue todo. Aceptable. Como si Elena no hubiera pasado 5 horas limpiando habitaciones ya inmaculadas. «La señora Beatriz le mostrará el resto de sus tareas», continuó la señora Mendoza. «Y otra cosa. He sido informada de que hizo preguntas sobre mi hijo». Elena sintió que el estómago se le hundía, pero mantuvo la compostura. «Solo quería saber si necesitaba limpiar su habitación, señora». «No necesita. Mi hijo tiene sus propias rutinas, su propia disciplina. Usted no interfiere. Si lo ve, no le habla. Si lo escucha, no presta atención. Él no existe para usted. ¿Entendido?». La manera en que dijo esas palabras. «Él no existe para usted». Como si el niño fuera un fantasma. Como si ya estuviera muerto. «Entendido, señora», mintió Elena. «Bien, puede tomar su hora de almuerzo. Y recuerde, la discreción es fundamental en esta casa. Lo que sucede aquí se queda aquí». La amenaza era clara. Y Elena asintió y vio cómo la señora Mendoza se alejaba, sus tacones repiqueteando como pequeños disparos. Elena no fue a almorzar. En cambio, volvió a la puerta cerrada. Matías estaba esperándola. «Hola», dijo el niño cuando escuchó sus pasos. «Hola, Matías. ¿Cómo te sientes?» «Mejor. Mi estómago ya no duele tanto. Gracias por la comida». Elena se sentó en el suelo, con la espalda contra la puerta. Podía sentir el calor del niño del otro lado. Tan cerca pero tan inalcanzable. «Cuéntame sobre ti», dijo Elena. «¿Qué te gusta hacer?» El niño guardó silencio por un momento. «Me gusta dibujar, pero mamá dice que el arte es para vagos, que debería concentrarme en matemáticas y ciencias, cosas útiles». «El arte es útil. El arte es hermoso. Mis dibujos no son buenos. Son infantiles». «Tienes 9 años. Se supone que tus dibujos sean infantiles». Matías rió. Una risa suave. Casi un suspiro. Elena pensó que era el sonido más triste que había escuchado. «¿Qué más te gusta?», preguntó. «Los perros. Quiero un perro. Pero mamá dice que los animales ensucian, que no son apropiados para nuestra familia. Todos los niños deberían tener un perro». «¿Tienes hijos?», preguntó Matías. «Sí, 2. Tomás tiene tu edad. Y Lucía tiene 12. «¿Cómo son?». Elena sonrió, aunque las lágrimas seguían corriendo por su rostro. «Tomás es travieso. Siempre se mete en problemas. La semana pasada rompió el jarrón favorito de su abuela jugando pelota en la casa. Y Lucía es rebelde. No le gusta estudiar. Quiere ser cantante aunque no puede afinar ni una nota». «¿Los castigas?», preguntó Matías. La pregunta era tan pequeña, tan llena de miedo. «Claro, los pongo en tiempo fuera. Les quito los videojuegos. Les hago hacer tareas extra. Pero nunca los encerraría. Nunca los dejaría sin comer. Tal vez eso es por qué siguen portándose mal. Porque no aprendieron». «No, Matías. Eso no es por qué. Se portan mal porque son niños. Los niños cometen errores. Es parte de crecer. Y mi trabajo como madre no es castigarlos hasta que sean perfectos. Es amarlos mientras aprenden». Matías empezó a llorar. Elena podía escucharlo sollozar del otro lado de la puerta. Esos sollozos profundos que vienen desde el fondo del alma. «Quisiera que tú fueras mi mamá», dijo finalmente. Elena presionó su mano contra la puerta, deseando poder tocarlo, abrazarlo. «Yo también lo quisiera, mi amor, yo también». Se quedaron así hasta que Elena tuvo que volver al trabajo, pero prometió regresar. Y cumplió su promesa. Durante los siguientes días, cada vez que podía, Elena iba a esa puerta, le llevaba comida, le hablaba, le contaba historias, le cantaba canciones suaves, le daba lo que podía, compañía, calidez, la seguridad de que alguien sabía que existía, que alguien se preocupaba. Pero no era suficiente. Y Elena lo sabía.
El niño seguía encerrado, seguía en la oscuridad, y cada día que pasaba, algo en él se rompía un poco más. El quinto día, Elena tomó una decisión. No podía seguir siendo cómplice, tenía que hacer algo más, algo que importara. Esperó hasta el final de su turno, cuando la casa estaba más tranquila, cuando el señor Mendoza había llegado de viaje, lo había visto entrar, con su maletín de cuero fino, y su traje oscuro perfecto. Lo vio subir a su estudio en el tercer piso. Elena subió detrás de él. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se desmayaría. Pero siguió caminando, paso tras paso, hasta que estuvo frente a la puerta del estudio. Tocó. 3 golpes firmes. Adelante. Elena entró. El estudio era enorme. Tenía estanterías del piso al techo llenas de libros que probablemente nadie había leído. Un escritorio de caoba que parecía un barco, ventanas que daban al jardín donde el sol se estaba poniendo, tiñendo todo de naranja y rojo. El señor Mendoza levantó la vista de su computadora. Tenía unos 50 años, cabello gris peinado hacia atrás, mandíbula cuadrada, ojos grises y fríos como hielo. ¿Quién es usted? Soy Elena, la nueva empleada de limpieza. Las empleadas no entran a mi estudio. Lo siento, señor, pero necesito hablar con usted, es urgente. El hombre la miró durante un largo momento. Luego cerró su computadora y se recostó en su silla de cuero. Tiene 2 minutos. Es sobre su hijo, sobre Matías. La expresión del señor Mendoza no cambió, pero algo oscureció sus ojos. ¿Qué pasa con mi hijo? Está encerrado, señor. Hace 5 días, en una habitación, sin luz, con apenas comida. Esto es abuso. La palabra quedó flotando en el aire como un insulto. El señor Mendoza se puso de pie lentamente. Y era un hombre alto. Imponente, intimidante. ¿Cómo se atreve? Su voz era baja pero vibraba con furia. ¿Cómo se atreve a entrar a mi casa, a mi estudio, y acusarme de abusar de mi hijo? No es una acusación, señor. Es un hecho. He hablado con él. Está sufriendo. Mi hijo está siendo disciplinado. Hay una diferencia. No cuando la disciplina incluye hambre y aislamiento. El señor Mendoza caminó alrededor de su escritorio. Se acercó a Elena hasta estar a pocos centímetros de su rostro. Ella pudo oler su colonia cara, ver las venas en sus sienes palpitando. Usted no sabe nada, dijo. Nada sobre criar hijos, nada sobre las expectativas que conlleva este apellido. Mi hijo nació en una posición de privilegio. Con ese privilegio vienen responsabilidades. Debe ser el mejor. En todo, no puede ser mediocre. La mediocridad no es aceptable en esta familia. Es un niño. Es un Mendoza. Elena dio un paso atrás, sintiendo el peso de esas palabras. Para este hombre el apellido importaba más que la humanidad de su hijo. Con respeto, señor, su hijo no es solo un apellido. Es una persona, con sentimientos, con necesidades. Y ahora mismo necesita amor, no castigo. El amor lo ha hecho débil, interrumpió el señor Mendoza. Mi madre lo malcrió cuando era pequeño. Le dio todo, no exigió nada. Y mire el resultado. Un niño que llora por todo, que no puede manejar la presión, que saca 6 en exámenes que debería poder hacer dormido. Los 6 no son malos. Para un Mendoza lo son. Elena sintió una furia que no sabía que era capaz de sentir. Entonces tal vez el problema no es su hijo, señor. Tal vez el problema es usted. El silencio que siguió fue tan pesado que Elena sintió que podía aplastarlo. Salga, dijo el señor Mendoza. Su voz era peligrosamente calmada. Salga de mi estudio. Salga de mi casa. Está despedida. No me voy sin hablar con su esposa. Mi esposa es quien decidió el castigo. Fue su idea. Yo apoyé su decisión. Elena vio algo cruzar por los ojos del hombre. Fue rápido, casi imperceptible. Pero estaba allí. Culpa. O tal vez arrepentimiento. O tal vez solo la conciencia momentánea de que algo estaba terriblemente mal. Entonces ambos están equivocados, dijo Elena. Y si no sacan a ese niño de esa habitación, ahora mismo, voy a llamar a servicios sociales, a la policía, a quien sea necesario. Adelante, llámelos, vendrán, verán a mi hijo en su habitación, una habitación que está limpia, que tiene una cama, que tiene un baño, verán que tiene comida y agua, porque ahora que usted me avisó, me aseguraré de que la tenga. Y cuando le pregunten por qué está ahí, él dirá que está castigado. Porque eso es lo que está, castigado. No hay ley que diga que no puedo castigar a mi hijo. Pero, no hay peros, la interrumpió. Usted perdió. Ahora salga antes de que llame a seguridad. Elena sintió que el piso se movía bajo sus pies. El hombre tenía razón. Había jugado su única carta y había perdido.
No tenía poder aquí. No tenía nada. Salió del estudio con las piernas temblando. Bajó las escaleras agarrándose del barandal, porque si no se caería. Llegó al primer piso, y se encontró con la señora Beatriz, esperándola en el hall. «Recoja sus cosas», dijo la mujer con satisfacción en los ojos. «Y no vuelva». Elena no fue a recoger nada. Solo salió. Salió a la calle donde el aire era más limpio, donde podía respirar. Se sentó en el bordillo de la acera, con la cabeza entre las manos, y lloró. Lloró por Matías, por su propia impotencia, por un mundo donde los niños sufrían, y nadie hacía nada. No sé cuánto tiempo estuvo allí. Minutos, horas. Pero entonces recordó algo. Algo que Josefina había mencionado una vez. La abuela, la madre del señor Mendoza, la que había malcriado a Matías según sus padres, la que lo amaba. Elena se levantó, se secó las lágrimas, y empezó a buscarla. Le tomó 2 días encontrarla, preguntó en todo el barrio, en las tiendas, en las panaderías, en la iglesia local. Finalmente, una señora mayor que vendía flores, le dio una dirección. Doña Marta vivía en una casa pequeña al otro lado de la ciudad, lejos de la mansión, lejos de la familia. Elena tocó la puerta con manos temblorosas. Una mujer abrió. Tenía que ser ella. Tenía los mismos ojos grises que el señor Mendoza, pero donde los de él eran fríos, los de ella eran cálidos. Estaba en sus 70, con el cabello completamente blanco recogido en un moño desprolijo. Arrugas profundas surcaban su rostro, pero no eran de amargura, eran de una vida vivida, de risas y lágrimas por igual. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con voz suave. Doña Marta, mi nombre es Elena. Necesito hablar con usted. Es sobre su nieto, sobre Matías. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas inmediatamente. Su mano se fue a su pecho, agarrando la tela de su blusa. ¿Qué pasó? Está bien. Dios mío, está bien. Entre. Por favor, entre. La casa era pequeña pero acogedora. Todo lo opuesto a la mansión. Había cojines gastados en el sofá, mantas tejidas a mano, fotos por todas partes, fotos de Matías, de bebé, de niño pequeño, sonriendo, riendo, vivo. Elena se sentó y le contó todo, cada detalle. La puerta cerrada, los días sin comer, las conversaciones a través de la madera, la indiferencia de sus padres, todo. Doña Marta escuchó con lágrimas corriendo por su rostro. Sus manos temblaban. De vez en cuando se llevaba una mano a la boca, como para contener un grito. Cuando Elena terminó, hubo silencio. Un silencio largo y doloroso. Sabía que algo estaba mal, dijo finalmente doña Marta. Hace meses que no me dejan verlo. Cada vez que llamo, mi hijo tiene una excusa, que Matías está estudiando, que está enfermo, que no es buen momento, pero nunca pensé, nunca imaginé que pudieran ser tan crueles. Tiene que ayudarme, señora. Usted tiene derechos. Es su abuela. Mi hijo no me escucha. Hace años que no me escucha. Desde que se casó con esa mujer, ella lo cambió. Lo volvió frío, ambicioso, cruel. El niño dulce que crié se convirtió en eso. Entonces tenemos que obligarlo a escuchar. Las dos mujeres se miraron. En los ojos de doña Marta, Elena vio determinación, furia, amor, todo mezclado. Tiene razón, dijo la anciana. Es hora de que recupere a mi nieto. Al día siguiente, doña Marta apareció en la mansión Mendoza. No llamó antes, no pidió permiso. Simplemente llegó. Tocó la puerta principal con fuerza. 1, 2, 3 veces. La señora Beatriz abrió la puerta. Su rostro se puso pálido cuando vio quién era. Doña Marta. No sabíamos que venía. Ahora lo saben. Déjeme pasar. Pero la señora no está esperando visitas. No me importa. Soy la abuela de Matías. Esta también es mi familia. Muévase. Doña Marta empujó la puerta y entró. La señora Beatriz intentó detenerla, pero la anciana era imparable. Elena entró detrás de ella, ignorando las protestas del ama de llaves. ¿Dónde está mi nieto?, exigió doña Marta. Yo tengo que llamar a la señora Mendoza. Entonces llámela. Dígale que estoy aquí, y que no me voy sin ver a Matías. La señora Beatriz corrió hacia el interior de la casa. Doña Marta y Elena se quedaron en el hall, esperando. Elena podía ver que las manos de la anciana temblaban, pero su mandíbula estaba firme. Estaba asustada pero no se iba a rendir. Minutos después, apareció la señora Mendoza. Bajó las escaleras como una reina ofendida. Su rostro estaba perfectamente compuesto, pero sus ojos brillaban con furia. Marta, ¿qué significa esto? Significa que vine a ver a mi nieto. Algo que debería haber hecho hace meses. Este no es buen momento. Para ti nunca es buen momento. ¿Dónde está Matías? En su habitación.
Estudiando. Mentirosa. La palabra resonó en el hall como un disparo. La señora Mendoza se quedó inmóvil. Nadie, probablemente nunca en su vida, la había llamado mentirosa. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo? ¿Cómo te atreves tú? Encerrando a mi nieto, hambreándolo, torturándolo. No sabes de qué hablas. Sé exactamente de qué hablo. Y esta mujer, doña Marta señaló a Elena, me contó todo. Y ahora voy a subir. Y voy a ver a mi nieto. Y si intentas detenerme, te juro por todo lo sagrado que llamaré a la policía, a los periódicos, a cada persona que conozco. Y todos sabrán qué clase de madre eres. La amenaza flotó en el aire. La señora Mendoza palideció. Su compostura perfecta se agrietó un poco. Estamos educando a nuestro hijo. Lo están matando. Basta. La voz vino de arriba. El señor Mendoza estaba en lo alto de las escaleras. Se veía cansado, derrotado. Bajó lentamente, cada escalón parecía pesarle. Mamá, dijo cuando llegó abajo, ¿por qué estás aquí? ¿Sabes por qué? Quiero ver a Matías. Padre e hijo se miraron. Elena vio algo pasar entre ellos, una comunicación silenciosa. Está en su habitación, dijo el señor Mendoza finalmente. Entonces llévame con él. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Porque no quiero que lo veas así. ¿Así como? Preguntó doña Marta, aunque ya sabía la respuesta. Quebrado. Esa única palabra contenía tanto dolor. El señor Mendoza se cubrió el rostro con una mano. Sus hombros temblaron. Estaba llorando. Elena nunca pensó que vería a ese hombre llorar. Entonces arréglalo, dijo doña Marta, su voz más suave ahora. Arregla lo que rompiste. No sé cómo. Empieza por abrir esa maldita puerta. El señor Mendoza miró a su esposa. Ella negó con la cabeza. Pero él ignoró la negación. Subió las escaleras. Doña Marta lo siguió. Elena también. La señora Mendoza se quedó abajo, sola en el hall, con su mundo perfecto desmoronándose a su alrededor. Llegaron al segundo piso. Al final del pasillo oscuro. A la puerta cerrada. El señor Mendoza sacó una llave de su bolsillo. Sus manos temblaban tanto que le costó meterla en la cerradura. Pero finalmente lo logró. El candado se abrió con un clic que sonó como un disparo. La puerta se abrió. El olor llegó primero. A encierro, a orina, a miedo, a desesperación. La habitación estaba completamente oscura. Las cortinas estaban cerradas, no había lámparas encendidas, solo oscuridad. Matías, llamó el señor Mendoza. Su voz se quebró. Hijo. Hubo movimiento en la esquina más alejada. Una sombra pequeña se encogió más. Vete, dijo una voz pequeña. Por favor, vete. Era Matías, pero no sonaba como un niño, sonaba como algo roto. Doña Marta entró a la habitación. Elena encendió la luz. Y lo que vieron las hizo sollozar a ambas. Matías estaba acurrucado en la esquina, con las rodillas contra el pecho, la cabeza escondida entre sus brazos. Estaba sucio. Su cabello rubio estaba enmarañado. Su ropa estaba manchada. Era tan pequeño, tan frágil, como si un golpe de viento pudiera romperlo. Mi niño, susurró doña Marta, corriendo hacia él. Se arrodilló en el suelo sucio y extendió sus brazos. Matías levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Su rostro estaba pálido, demacrado. Cuando vio a su abuela, algo se rompió en él, algo que había estado conteniendo por demasiado tiempo. Abuela. Se lanzó a sus brazos, y lloró. Lloró con todo su cuerpo, sollozos profundos que le sacudían los hombros. Doña Marta lo abrazó con tanta fuerza como pudo, meciéndolo, susurrándole palabras suaves que Elena no podía escuchar. El señor Mendoza estaba en el marco de la puerta, paralizado, mirando a su hijo, viendo realmente por primera vez el daño que había causado. Elena vio horror en sus ojos, horror y algo más, remordimiento. Dios mío, susurró, ¿qué hemos hecho? Pero no había respuesta para esa pregunta, solo el sonido de un niño llorando en brazos de la única persona que lo había amado incondicionalmente. Doña Marta se levantó, cargando a Matías, aunque él era demasiado grande para ser cargado. Pero de alguna manera, encontró la fuerza. El amor da fuerza. Caminó hacia la puerta, pasó junto a su hijo que seguía paralizado. Me lo llevo, dijo. Y si intentas detenerme, destruiré todo lo que has construido. Tu reputación, tu empresa, todo. El señor Mendoza no respondió. Simplemente, se hizo a un lado. Doña Marta bajó las escaleras con Matías en brazos. Elena la siguió. En el hall, la señora Mendoza estaba esperando. Su maquillaje estaba corrido. Había estado llorando. No puedes llevártelo, dijo. Es nuestro hijo. Ya no.
respondió doña Marta. Ahora es mi nieto. Y lo voy a proteger de ustedes. Salieron de la mansión. El sol brillaba afuera. Un sol cálido y real. Matías parpadeó contra la luz, como si hubiera olvidado cómo se sentía. Doña Marta siguió caminando, alejándose de esa casa de pesadilla, llevando consigo lo más precioso que tenía. En su casa pequeña pero llena de amor, bañaron a Matías. El agua se volvió gris, luego marrón. Tuvieron que cambiarla 2 veces. El niño apenas reaccionaba. Estaba en shock. Su mente había ido a algún lugar lejos para protegerse del dolor. Le pusieron ropa limpia. Le dieron comida, pero su estómago se había encogido tanto que solo pudo comer unos bocados. Vomitó lo poco que comió. Doña Marta lo limpió con ternura, sin decir nada, solo dándole amor. Esa noche, Matías durmió en la cama de su abuela. Ella se quedó sentada en una silla al lado, velando su sueño, asegurándose de que seguía respirando. Elena se quedó también. Dormitó en el sofá de la sala, despertándose cada hora para revisar cómo estaba el niño. Matías durmió 16 horas seguidas. Cuando finalmente despertó, el sol estaba alto en el cielo. Abrió los ojos lentamente, como si esperara encontrarse todavía en esa habitación oscura. Pero no. Estaba en un lugar cálido, seguro, real. Abuela, susurró. Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí. No fue un sueño. No, mi vida, no fue un sueño. Estás a salvo ahora. Matías empezó a llorar otra vez. Pero esta vez, era diferente. Era el llanto de alguien que finalmente puede soltar, que finalmente está seguro. Los días siguientes fueron de sanación lenta. Muy lenta. Matías apenas hablaba, se sobresaltaba con cualquier ruido fuerte. No podía dormir con la luz apagada. Tenía pesadillas terribles donde gritaba pidiendo ayuda. Doña Marta contrató a una psicóloga, una mujer gentil llamada doctora Ramírez, que se especializaba en trauma infantil. Las sesiones fueron difíciles. Matías no quería hablar al principio, pero poco a poco, con paciencia infinita, la doctora empezó a llegar a él. Elena visitaba todos los días, traía a sus propios hijos. Al principio Matías no quería jugar con ellos, solo los miraba desde lejos, como si hubiera olvidado cómo ser un niño. Pero Tomás era persistente y gracioso, y eventualmente, Matías empezó a sonreír, solo un poco, pero era un comienzo. Los padres de Matías llamaban todos los días. El señor Mendoza rogaba poder ver a su hijo. La señora Mendoza exigía que se lo devolvieran. Amenazaban con acciones legales. Doña Marta contrató un abogado, un buen abogado que conocía casos de abuso infantil, que sabía cómo pelear. Pasó un mes, luego 2. Lentamente, muy lentamente, Matías empezó a volver a la vida. Su color regresó, su peso también. Empezó a hablar más, a reír a veces. La doctora Ramírez dijo que era resiliente, que se recuperaría, pero que las cicatrices permanecerían siempre. Un día, la doctora Ramírez sugirió algo, que tal vez Matías estuviera listo para ver a sus padres, no en su antigua casa, nunca allí, pero en un lugar neutral, con supervisión. Doña Marta le preguntó a Matías qué quería. El niño pensó por mucho tiempo. No sé si puedo perdonarlos, dijo finalmente. Su voz era pequeña pero firme. No tienes que perdonarlos, respondió doña Marta. Al menos no todavía. Pero tal vez necesitas verlos. Necesitas decirles cómo te hicieron sentir. Matías asintió. Está bien, los veré. El encuentro se organizó en la oficina de la doctora Ramírez. Era un espacio seguro, neutral, con paredes color pastel y juguetes en las esquinas. Doña Marta y Elena estaban allí, la doctora también, y Matías, sentado en un sillón grande, que lo hacía parecer aún más pequeño. Cuando sus padres entraron, Matías se tensó. Su respiración se aceleró. Por un momento pareció que iba a correr. Pero doña Marta puso una mano en su hombro. Un toque suave que decía: estoy aquí. Estás a salvo. El señor Mendoza se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su traje perfecto estaba arrugado. La señora Mendoza todavía se veía impecable por fuera, pero algo en sus ojos había cambiado. Había dolor allí. Remordimiento tal vez. Matías, dijo el señor Mendoza, su voz temblando. El niño no respondió. Solo los miraba, estudiándolos, como si fueran extraños. Queremos disculparnos, continuó su padre. Queremos decirte que nos equivocamos. La señora Mendoza se sentó en el borde de su silla. Sus manos estaban apretadas en su regazo. Pensamos que te estábamos haciendo más fuerte, dijo. Su voz era diferente, sin esa frialdad que siempre tenía.
Pensamos que la disciplina era amor. Pero no lo era, dijo Matías. Su voz era firme ahora. No era amor, era crueldad. La señora Mendoza se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. Lo sé, susurró. Lo sé ahora. Me hicieron sentir que no valía nada, continuó Matías. Que solo importaba si era perfecto. Pero nunca podía ser suficientemente perfecto. Nunca era suficiente. Las lágrimas corrían por el rostro de su madre ahora. Su maquillaje se corría. Su máscara perfecta finalmente se caía. Lo siento, dijo. Lo siento tanto. Yo también, agregó el señor Mendoza. Matías, hijo, no espero que nos perdones. Pero quiero que sepas que vamos a cambiar. Estamos en terapia. Los dos. Estamos tratando de entender cómo llegamos a esto. Cómo nos convertimos en las personas que te hicieron esto. No sé si puedo volver, dijo Matías. No sé si alguna vez podré volver a esa casa. No tienes que volver, respondió su padre. Puedes quedarte con tu abuela, por el tiempo que necesites, o para siempre, lo que sea mejor para ti. Matías miró a su abuela. Ella le asintió. Estoy aquí, decían sus ojos. Hagas lo que hagas, estoy aquí. Quiero quedarme con la abuela, dijo Matías finalmente. Pero tal vez podemos vernos a veces. Aquí, con la doctora. Era más de lo que sus padres esperaban. El señor Mendoza empezó a llorar abiertamente. La señora Mendoza se cubrió el rostro con las manos. Gracias, dijo su padre. Gracias por darnos una oportunidad. No lo hago por ustedes, aclaró Matías. Su voz era sorprendentemente madura para un niño de 9 años. Lo hago por mí. Porque la doctora dice que necesito procesar esto. Que necesito decirles cómo me siento. Y no puedo hacer eso si no los veo. La doctora Ramírez asintió, orgullosa de su paciente. Las visitas empezaron siendo una vez al mes, siempre supervisadas, siempre en la oficina de la doctora. Al principio eran tensas, llenas de silencios largos, de lágrimas, de palabras difíciles, pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Los padres de Matías realmente estaban tratando. Habían contratado a su propia terapeuta. Leían libros sobre paternidad, sobre trauma, sobre cómo reconstruir la confianza. No era fácil, nada de esto era fácil, pero estaban intentando. Un día, 6 meses después del rescate, el señor Mendoza trajo algo a la sesión. Era un álbum de fotos, fotos de cuando Matías era bebé, de cuando era un niño pequeño, fotos donde el señor Mendoza sonreía, donde jugaba con su hijo, donde se veía feliz. Quiero que veas esto, le dijo a Matías. Quiero que sepas que no siempre fui así, que hubo un tiempo en que sabía cómo ser tu padre, y estoy tratando de encontrar a ese hombre otra vez. Matías miró las fotos, tocó una con su dedo, una donde tenía tal vez 3 años, y estaba sentado en los hombros de su padre, ambos riendo. Me acuerdo de esto, dijo suavemente. Fuimos al parque, comimos helado. Fue un día bueno. Hubo muchos días buenos, dijo su padre, y quiero que haya más. Quiero recuperarte, no como era antes, sino de una manera nueva, mejor. Matías lo miró durante un largo momento. Yo también quiero eso, admitió finalmente. Pero va a tomar tiempo. Todo el tiempo que necesites. Y con esas palabras, algo empezó a sanar. Despacio, tan despacio que a veces parecía que no había progreso, pero estaba allí. Una grieta en el muro, una luz en la oscuridad. Pasó un año. Matías cumplió 10 años. Doña Marta le hizo una fiesta en su casa pequeña. Invitó a Elena y sus hijos, a algunos niños del barrio que Matías había empezado a conocer en su nueva escuela, y también invitó a sus padres. Ellos llegaron con regalos, no juguetes caros, no cosas materiales, sino libros, libros de arte, porque habían aprendido que a Matías le gustaba dibujar, lápices de colores profesionales, un caballete pequeño, cosas que decían te veo quién eres realmente. Matías los abrazó. Fue breve, todavía tímido, pero fue un abrazo, el primero en más de un año. Gracias, dijo. Y sus padres lloraron, lágrimas de gratitud, de alivio, de esperanza. La fiesta fue alegre. Había pastel, había juegos, había risas. Matías se veía feliz, realmente feliz. Elena lo observaba desde un rincón, con lágrimas en los ojos. Este era el niño que había encontrado roto, y ahora estaba sanando. No estaba completamente curado. Las cicatrices permanecían, pero estaba vivo, estaba riendo, estaba siendo un niño. Más tarde, cuando los invitados se habían ido, y solo quedaban Elena, doña Marta y Matías, el niño se acercó a Elena. Tenía algo en las manos, era un dibujo. Es para ti, dijo tímidamente.
Elena tomó el dibujo. Era de una mujer, abriendo una puerta. Del otro lado de la puerta, había un niño, y sobre ambos brillaba un sol enorme y amarillo. Al pie del dibujo, con letra infantil pero clara, decía «Gracias por salvarme». Elena no pudo contener las lágrimas. Se arrodilló y abrazó a Matías con toda la fuerza que tenía. «No tienes que agradecerme», dijo. «No hice nada especial». «Sí lo hiciste», respondió Matías. Todos los demás solo miraban. «Tú fuiste la única que hizo algo». Elena besó la frente del niño. Y en ese momento supo que todo había valido la pena. Perder el trabajo. Las noches sin dormir preocupándose. El miedo. Todo había valido la pena por esto. Por este niño vivo y sanando. Pasaron más meses. Las visitas de los padres de Matías se volvieron más frecuentes. Bisemanales. Luego semanales. Siempre supervisadas al principio. Pero eventualmente, la doctora Ramírez dijo que podían empezar a verse sin supervisión. En lugares públicos. Parques. Cafés. Lugares donde Matías se sintiera seguro. El progreso era lento pero constante. El señor Mendoza aprendió a hablar con su hijo, a preguntarle sobre su día sin juzgar, a escuchar sin criticar, a decir te amo sin condiciones. La señora Mendoza fue más difícil. Sus patrones estaban más arraigados, pero también estaba tratando. Aprendió que el silencio a veces dice más que las palabras, que un abrazo vale más que una corrección, que su hijo necesitaba su amor, no su aprobación. 2 años después del rescate, Matías, ahora de 11 años, les hizo una pregunta a sus padres durante una de sus visitas. «¿Puedo volver a casa? Solo para una visita. Solo por un día». Sus padres se miraron. Había miedo en sus ojos, miedo de que volviera todo, miedo de no ser suficientes. Pero también había esperanza. «Claro», dijo su padre, «cuando quieras». El día de la visita, Matías estaba nervioso. Doña Marta fue con él. Elena también. Por si acaso. Cuando entraron a la mansión, todo se veía diferente. Las cortinas estaban abiertas. La luz entraba a raudales. Había flores frescas por todas partes. No perfectas y elegantes, sino silvestres y coloridas. La habitación donde Matías había estado encerrado, había sido completamente renovada. Ahora era una biblioteca. Llena de libros. Llena de luz. El candado se había ido. La puerta se había quitado completamente. En su lugar había un arco abierto. «Nunca más», dijo el señor Mendoza cuando Matías vio la habitación. «Nunca más habrá puertas cerradas en esta casa. Nunca más habrá oscuridad». Matías caminó por la casa que una vez había sido su prisión. Tocó las paredes. Miró por las ventanas. Y sintió que tal vez, solo tal vez, algún día podría perdonar. No ese día. Todavía no. Pero algún día. La sanación no es lineal. Hubo retrocesos. Hubo días malos. Días donde Matías no quería ver a sus padres, donde las pesadillas volvían, donde el miedo lo paralizaba. Pero también hubo días buenos, días donde podía reír con su padre, donde podía abrazar a su madre sin tensarse, días donde era solo un niño con sus padres. Cuando Matías cumplió 13, escribió una carta para él mismo, para el niño que había sido, para el niño encerrado en la oscuridad. La leyó en voz alta en una sesión de terapia, con sus padres presentes, con su abuela, con Elena, con la doctora Ramírez. Todos lloraron mientras leía. «Querido yo de 9 años», comenzaba la carta. «Sé que ahora todo está oscuro. Sé que tienes miedo. Sé que piensas que nadie te ve, que nadie se preocupa. Pero estás equivocado. Alguien te ve, alguien se preocupa. Y vas a estar bien. No hoy. No mañana. Pero algún día vas a reír otra vez. Vas a jugar. Vas a ser feliz. Y aunque las cicatrices nunca desaparecerán, no te definirán. Eres más fuerte de lo que crees. Eres más valioso de lo que te dicen. Y mereces amor. Todo el amor del mundo. Con amor, tú del futuro». Cuando terminó de leer, el silencio en la habitación era profundo. No era un silencio incómodo. Era un silencio reverente. El silencio de presenciar algo sagrado, la transformación de dolor en esperanza. La señora Mendoza fue la primera en hablar. «Puedo abrazarte». Matías la miró. Vio a su madre, no a la mujer fría que lo había encerrado, sino a la mujer rota que estaba tratando de recomponerse, que estaba eligiendo ser mejor, día tras día, eligiendo el amor sobre el miedo. «Sí», dijo simplemente. Y se abrazaron. Un abrazo largo, sanador. No borraba el pasado pero construía un puente hacia el futuro. Los años pasaron. Matías creció. No se convirtió en el niño perfecto que sus padres habían imaginado una vez. Sacaba 7 a veces, y 6, y 8. Sus notas variaban porque era humano.
porque tenía días buenos y días malos, porque estaba sanando de un trauma profundo. Pero sus padres aprendieron a celebrar cada logro. No solo las as, sino también los esfuerzos, no solo los éxitos, sino también los intentos. Aprendieron que amar a su hijo significaba amarlo completamente, con sus imperfecciones, con sus luchas, con su humanidad. Cuando Matías cumplió 17, escribió un ensayo para su clase de literatura sobre el heroísmo. Ganó el primer lugar en un concurso estatal. Lo invitaron a leerlo en una ceremonia pública. Elena estaba en la audiencia. Ahora tenía canas completamente blancas, arrugas más profundas, pero los mismos ojos cálidos. Doña Marta estaba a su lado, frágil pero orgullosa. Los padres de Matías también estaban allí. Todavía casados, todavía tratando, todavía creciendo. Matías subió al podio. Ya no era el niño pequeño y roto de hace 8 años. Era un joven alto, con ojos que habían visto demasiado, pero que todavía tenían esperanza. Empezó a leer su ensayo. Hablaba de una mujer común, una mujer que limpiaba casas, que tenía sus propios problemas, su propia familia que alimentar, pero que había elegido ver, elegido actuar, elegido ser valiente cuando nadie más lo era. Los héroes no usan capas, leyó Matías, no tienen superpoderes, no vuelan. Los verdaderos héroes son personas como Elena, personas que ven injusticia y no pueden quedarse calladas, que ven dolor y tienen que ayudar, incluso cuando es difícil, incluso cuando puede costarles todo. Porque ser héroe no es sobre tener poder, es sobre usar el poder que tienes, por pequeño que sea, para hacer lo correcto. Elena lloraba silenciosamente en su asiento. Matías la encontró con la mirada y sonrió. Una sonrisa genuina, completa, sanada. Cuando terminó su lectura, la audiencia se puso de pie. Aplausos ensordecedores llenaron el auditorio. Pero Elena no escuchaba los aplausos, solo veía a Matías, vivo, crecido, sanado, y sabía que todo había valido la pena. Después de la ceremonia, Matías se acercó a ella. Gracias, dijo, abrazándola. Gracias por no rendirte conmigo. Nunca podría rendirme contigo, respondió Elena. Eres especial, Matías. Siempre lo fuiste. Lo sé, dijo él, y sonrió, porque finalmente, después de años de trabajo duro y sanación y dolor y crecimiento, finalmente lo creía. Esta historia no tiene un final perfecto, porque la vida real no tiene finales perfectos. Matías todavía tiene días difíciles, todavía ve a su terapeuta regularmente, todavía tiene pesadillas a veces, las cicatrices permanecen. Pero también tiene alegría, tiene esperanza, tiene amor, y tiene la certeza de que merece estar en este mundo. Que su valor no depende de sus calificaciones o sus logros, que es suficiente simplemente siendo quien es. Sus padres todavía están aprendiendo. Todavía cometen errores, pero ahora cuando los cometen, piden disculpas, hablan sobre ellos, crecen de ellos. Y eso hace toda la diferencia. Doña Marta vive hasta los 85, muere pacíficamente en su sueño, con Matías sosteniendo su mano. Fue la persona más importante en su vida. La que lo salvó, no solo físicamente, sino emocionalmente. La que le enseñó que el amor real existe, que no tiene condiciones, que no duele. Elena sigue limpiando casas. Es lo que sabe hacer, lo que le gusta hacer. Pero ahora cuando ve algo que no está bien, cuando ve un niño sufriendo, no duda. Habla, actúa, ayuda, porque aprendió que una persona puede hacer la diferencia. Una sola persona con coraje puede cambiar el mundo de alguien. Matías se gradúa de la universidad, estudia psicología, quiere ayudar a niños como él, niños que han sufrido, que han sido lastimados por las personas que se suponía debían protegerlos. Quiere ser para ellos lo que la doctora Ramírez fue para él, lo que Elena fue, lo que su abuela fue, una luz en la oscuridad. En su ceremonia de graduación, cuando le entregan su diploma, busca a Elena en la audiencia. Ella está ahí, siempre está ahí, y le dedica su logro. No a sus padres, no a sus profesores, a ella, a la mujer que lo vio cuando era invisible, que lo amó cuando era indigno de amor, que le salvó la vida. Y Elena llora, llora de alegría, llora de orgullo, llora porque este momento hace que todo valga la pena. Cada sacrificio, cada riesgo, cada momento de miedo, todo condujo a esto, a ver a ese niño roto convertirse en un hombre completo, sanado, entero. Esta es una historia sobre muchas cosas, sobre abuso y rescate, sobre dolor y sanación, sobre romper patrones generacionales, sobre elegir ser mejor que tus padres, sobre perdonar lo imperdonable, o aprender a vivir sin perdonar. Pero más que nada, es una historia sobre ver,
sobre no mirar hacia otro lado, sobre reconocer la humanidad en cada persona, especialmente en aquellas que no tienen voz para defenderse. Es un recordatorio de que detrás de cada puerta cerrada podría haber alguien sufriendo, alguien esperando ser rescatado, y que tienes el poder de ser esa persona, el rescatador, el héroe, la luz. No necesitas ser rico, no necesitas ser poderoso, solo necesitas tener ojos para ver, oídos para escuchar, y un corazón lo suficientemente grande para actuar. Porque al final, eso es lo que nos hace humanos. No nuestra perfección, no nuestros logros, sino nuestra capacidad para ver el dolor ajeno y elegir aliviarlo, para ver la injusticia y elegir combatirla, para ver un niño sufriendo y elegir salvarlo, aunque nos cueste todo, aunque tengamos miedo, aunque no sepamos si funcionará. Elegir actuar, elegir amar, elegir ser la diferencia. Esa es la lección de Matías, de Elena, de Doña Marta. Que el amor siempre, siempre, es más fuerte que el miedo. Que una persona puede cambiar una vida. Y que nunca, nunca es demasiado tarde para elegir ser esa persona. Así termina esta historia, no con un final perfecto sino con uno real. Con cicatrices que permanecen pero también con sanación que crece, con dolor que disminuye y alegría que aumenta. Con un niño que fue salvado y creció para salvar a otros. Y con la certeza de que en algún lugar ahora mismo hay otro niño esperando ser visto, ser escuchado, ser salvado. Y la pregunta es, ¿serás tú quien abra esa puerta?